El hilo invisible de la crueldad. Si bailas este tango conmigo, me caso contigo, aquí, ahora mismo, delante de todos. La proclamación de Alejandro Alcázar, lanzada con la calculada indiferencia de un emperador, cayó como una piedra en el lago de cristal del gran salón del Palacio de Madrid. El silencio que siguió fue breve, apenas un instante para que la insolencia de la oferta se asentara, y luego estalló. Una carcajada colectiva, un tsunami de burla que se estrelló contra los altísimos techos dorados, rebotó en los tapices flamencos y vibró en los candelabros de cristal de Bohemia que colgaban como constelaciones heladas sobre sus cabezas. Él, Alejandro, permanecía en el epicentro de su propia tormenta, erguido, con una copa de champán rosado en una mano y una sonrisa de desprecio cincelada en su rostro. Era una sonrisa que no llegaba a sus ojos, unos ojos del color del acero que auditaban el mundo en busca de debilidades. Su smoking, una obra de arte de Savile Row, parecía moldeado sobre su cuerpo atlético. Un cuerpo acostumbrado a la victoria en las salas de juntas y en los campos de polo. Era la encarnación del poder, el heredero más codiciado de la capital. Un hombre cuyo único talento verdadero era hacer que el mundo se inclinara a su voluntad. Y allí, en la periferia de su universo, atrapada en el foco de su capricho, estaba ella, Isabela Reyes. Su uniforme negro, inmaculado, con un pequeño delantal blanco, era una armadura de invisibilidad que acababa de ser hecha añicos. Sostenía una bandeja de plata, ahora vacía, y sentía cómo el temblor de sus manos amenazaba con delatar la furia y la humillación que luchaban en su interior. La multitud, esa jauría de seda y joyas, la señalaba sin disimulo, susurrando, riendo. Esperaban verla huir, romperse en lágrimas, confirmar su estatus de entretenimiento fungible. Nadie, en la arrogancia de aquella noche, podía imaginar que estaban a punto de presenciar un giro del destino tan violento y elegante como el propio tango. Un giro que silenciaría hasta la última de sus risas. La noche había comenzado como tantas otras en el universo de Alejandro Alcázar. La música de la orquesta de cámara era un murmullo de fondo, una banda sonora para las transacciones de poder y vanidad que se desarrollaban en cada rincón. Alejandro no disfrutaba de estas fiestas, las necesitaba. Eran su campo de batalla. A sus 35 años había heredado un imperio, pero la vieja aristocracia de Madrid, esos apellidos que olían a incienso y a historia, todavía lo miraban por encima del hombro. Lo veían como dinero nuevo, impetuoso, carente de la pátina de legitimidad que solo las generaciones pueden otorgar. Y esa condescendencia era la lija que raspaba constantemente su ego. Cada gesto suyo era una sobreactuación para compensar esa inseguridad. La forma en que sostenía la copa, el tono de voz con que desestimaba un acuerdo multimillonario, la manera en que sus ojos se detenían en las mujeres más bellas, todo era una declaración. Esta noche, en particular, se sentía vulnerable. Un sutil comentario de un viejo banquero sobre la agresividad de sus últimas inversiones lo había dejado con un regusto amargo. Necesitaba reafirmar su dominio, recordarles a todos quién dictaba las reglas en su palacio. Fue entonces cuando la vio. Isabela Reyes. Llevaba meses trabajando allí, moviéndose entre los invitados con una gracia silenciosa que la hacía casi etérea. Era eficiente, discreta, invisible. Pero esta noche, bajo la luz de los candelabros, Alejandro notó algo que lo perturbó. Una dignidad inquebrantable en su postura.
una inteligencia serena en sus ojos oscuros cuando creía que nadie la miraba. Era una autosuficiencia silenciosa que, para un hombre como él, resultaba un desafío intolerable. Ella no lo adulaba con la mirada, no buscaba su aprobación. Simplemente existía, y en su mundo, la existencia sin sumisión era una forma de rebelión. La idea nació en su mente con la rapidez de un veneno. Sería la lección perfecta, no solo para ella, sino para todos los que osaran existir en su presencia sin rendirle pleitesía. «Damas y caballeros», dijo, golpeando suavemente su copa con una cucharilla de plata. El murmullo cesó de inmediato. Todas las miradas se volvieron hacia él. Esta noche, además de celebrar otro año de inevitables éxitos, quiero proponerles un pequeño experimento social. Un cuento de hadas moderno. Algunos rieron, intrigados. La noche prometía una de las famosas excentricidades de Alcázar. Con pasos lentos y deliberados, resonando en el mármol, avanzó hasta Isabela, que se había quedado paralizada en medio de un trayecto. Cuando estuvo frente a ella, a menos de 1 metro, extendió la mano con una teatralidad calculada, como un rey a una campesina. El aire se electrizó. Isabela sintió el peso de cientos de miradas clavándose en ella. Vio la burla en los ojos de Alejandro, una crueldad fría y divertida. Isabela. Pronunció su nombre como si fuera un juego exótico, saboreando cada sílaba. La orquesta toca valses y nocturnos, pero mi alma esta noche pide algo más terrenal. Pide un tango, y quiero que lo bailes conmigo. La propuesta ya era un escándalo, una humillación en sí misma, pero Alejandro no había terminado. Levantó la voz para que todos lo oyeran, para que no hubiera escapatoria. Si bailas este tango conmigo, me caso contigo. Aquí, ahora mismo, delante de todos. El salón explotó. Las carcajadas fueron un estruendo, una bofetada sonora. Algunas invitadas se taparon la boca con guantes de satén, fingiendo un escándalo que en realidad disfrutaban. Otros, hombres con rostros enrojecidos por el coñac, se inclinaban hacia adelante, ansiosos por no perderse un detalle de la humillación. La orquesta, confundida, se detuvo un instante. Isabela sintió que la bandeja temblaba violentamente. Por un segundo, el impulso de arrojarla al suelo y huir fue abrumador. El calor le subió por el cuello hasta las mejillas, una marea de vergüenza. Pero entonces levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Alejandro y en medio de su calculado desprecio vio algo más. El destello de su propia inseguridad. El pánico de un hombre que necesitaba aplastar a otros para sentirse grande. Y esa visión, esa súbita comprensión de su patética necesidad, apagó su miedo y encendió una brasa de fría determinación. Él sonrió, confiado, seguro de que ella retrocedería, de que la broma terminaría con su retirada entre lágrimas. Los demás se acomodaron para ver el espectáculo, como si asistieran a una obra de teatro cuyo predecible final ya conocían. Pero Isabela no se movió. Sus dedos se apretaron con fuerza sobre el borde de la bandeja de plata. Sus labios se sellaron en una línea firme. El salón entero quedó suspendido en un silencio denso, expectante. Las risas se habían expandido como un eco cruel, pero ahora comenzaban a flaquear ante su inesperada quietud. Alejandro, sintiendo que el momento dramático se alargaba demasiado, abrió los brazos como si presentara una atracción de circo. «¡Mírenla!», exclamó con sorna. «Nuestra querida empleada, a punto de convertirse en princesa por una noche. Si es que se atreve». La incitación provocó otra ola de risas, más nerviosas esta vez. Isabela bajó la mirada por un instante. Los latidos en su pecho eran martillazos sordos. No quería que vieran su temblor. No quería regalarles más motivos para su diversión. Pero la multitud,
como un animal insaciable, esperaba su vergüenza. «Vamos, Isabela». Se inclinó Alejandro hacia ella. Su aliento olía a champán y a arrogancia. «No tengas miedo. Es solo un tango». ¿O acaso una mujer como tú ni siquiera sabe bailar? La crueldad de la pregunta, la insinuación de su total falta de cultura y gracia, cayó. Su respiración se calmó. El temblor en sus manos cesó. Cuando abrió los ojos, ya no eran los mismos. La vulnerabilidad había desaparecido, reemplazada por un brillo oculto, un fuego antiguo que nadie en aquella sala esperaba encontrar. El salón, todavía riendo a medias, no tenía ni la más remota idea de lo que estaba a punto de suceder. El silencio se adueñó del espacio, esta vez no por expectación, sino por una repentina e inexplicable tensión. Las risas murieron en las gargantas, dejando un eco inseguro en el aire. Isabela levantó lentamente la cabeza. No fue un gesto desafiante, sino un acto de pura afirmación. Fue como si una fuerza ancestral la empujara a erguirse, a reclamar su espacio, a mostrar por primera vez en años que no era invisible. Sus ojos oscuros recorrieron las filas de rostros que la observaban. Vio labios pintados de rojo, torcidos ahora en muecas de confusión. Vio gemelos de oro brillando en las mangas de hombres que se creían dueños del mundo y que de repente parecían meros espectadores. Y al final de su recorrido, su mirada se ancló en la de Alejandro Alcázar. Él mantenía esa sonrisa arrogante, pero sus ojos ya no se burlaban. Ahora la estudiaban, tratando de descifrar el cambio que se había operado en ella. «¿Qué pasa, Isabela?», preguntó con sorna, aunque su voz sonó un poco más alta de lo necesario, como para reafirmar su control. ¿Te ha comido la lengua el gato? ¿O acaso estás considerando aceptar? Ella no contestó. Con una lentitud deliberada, se giró y colocó la bandeja que llevaba en una mesa cercana. El sonido de la plata al tocar la madera fue nítido, preciso, como un disparo de salida en medio del silencio. Los invitados contuvieron la respiración, convencidos de que estaban a punto de presenciar la huida, la humillación final. Pero no huyó. Se quitó el pequeño delantal blanco, lo dobló con una pulcritud metódica y lo dejó sobre la bandeja. Luego, se soltó el moño bajo que recogía su cabello. Una cascada de pelo oscuro y ondulado cayó sobre sus hombros, transformando su apariencia de forma radical. La humilde empleada estaba desapareciendo, y en su lugar emergía una mujer de una belleza serena y poderosa. Un murmullo recorrió el salón como una ola. ¿La vieron?, susurró una dama de cabello plateado. «Se ha soltado el pelo». Alejandro sonrió aún más, convencido de que ella solo estaba prolongando el drama, dándole más valor a su espectáculo. Extendió su mano, un gesto teatral y condescendiente. «Entonces, ¿aceptas bailar este tango conmigo?». Las miradas se clavaron en ella con una intensidad casi insoportable. La orquesta aguardaba inmóvil, los violines suspendidos en el aire, los dedos de los músicos congelados sobre las cuerdas. El tiempo se había detenido. Isabela no respondió con palabras. Dio un paso, luego otro, acortando la distancia entre ellos con una calma que era más intimidante que cualquier grito. El corazón de Alejandro latía con la emoción del depredador que juega con su presa. Pero cuando la mano de Isabela se posó sobre la suya, algo cambió. No fue el contacto tímido y tembloroso que esperaba. Fue un contacto firme, seguro, los dedos de ella envolviendo los suyos con una presión inesperada. La piel de Alejandro se erizó. En ese simple gesto no había sumisión. Había un acuerdo entre iguales.
El salón entero estalló en un murmullo de incredulidad. Nadie respiraba con normalidad. El director de la orquesta, un hombre acostumbrado a los caprichos de los ricos, levantó la batuta con un gesto inseguro, mirando a Alejandro en busca de confirmación. Fue Alejandro quien dio la orden, aunque su voz había perdido parte de su timbre triunfal. «Un tango», ordenó. «La comparsita. Y que sea memorable». Las primeras notas del bandoneón se deslizaron en el aire como un suspiro melancólico, llenando cada rincón del salón. El violín lo acompañó con un lamento suave. La atmósfera cambió instantáneamente. La burla comenzó a disolverse, reemplazada por una cruda expectación. Alejandro tomó a Isabela por la cintura. Su mano descendió con una fuerza posesiva, un último intento de recordarle quién estaba al mando. «Relájate», le susurró al oído, su voz una mezcla de ironía y una advertencia velada. «Solo tienes que seguirme, y procura no pisarme». Pero Isabela no reaccionó como esperaba. No tembló, no titubeó. Su cuerpo, en lugar de estar rígido por el miedo, se sentía flexible y alerta. Sus ojos, clavados en los de él, brillaban con una calma que lo descolocó por completo. El primer paso resonó sobre el mármol. El duelo en el mármol. Alejandro comenzó el baile con la intención de humillarla. Sus movimientos eran amplios, exagerados, diseñados para un principiante torpe. Buscaba el tropiezo, el error que provocara la risa de los espectadores y restaurara el orden natural de su universo. La multitud contuvo la respiración, esperando que ella perdiera el equilibrio, que su falda sencilla se enredara, que la broma llegara a su inevitable y cruel conclusión. Pero no sucedió. Isabela se deslizó con una naturalidad que desafiaba toda lógica. Sus pies, calzados con sencillos zapatos negros de trabajo, parecían conocer de memoria cada acento de la música. Se movían con una precisión felina sobre el mármol pulido. No había titubeo, no había miedo. Simplemente había tango. Alejandro arqueó una ceja incrédulo. Aceleró el ritmo, guiándola hacia un giro rápido y complejo, una media luna diseñada para ponerla en aprietos. Pero ella lo siguió como una sombra perfecta, sin el más mínimo esfuerzo, su cuerpo anticipando el movimiento antes de que él lo completara. El murmullo entre los invitados se volvió audible, teñido de asombro. «¿Pero la están viendo?» Se mueve como si hubiera nacido en el parqué. El sudor comenzó a perlar la frente de Alejandro. Esto no era parte del plan. No podía permitir que aquella mujer, a quien él mismo había elegido como objeto de burla, brillara más que él en su propio juego. Apretó con más fuerza su cintura, casi con rabia, y la atrajo hacia él. «¿De dónde demonios has aprendido a moverte así?», susurró entre dientes, su sonrisa ahora una mueca tensa. Isabela no contestó, solo bajó la mirada por un instante, y en ese gesto silencioso se dibujó un universo de memoria y dolor. Una respuesta más elocuente que 1000 palabras. Recordó el pequeño patio de baldosas gastadas, el olor a jazmín y la mano de su madre, Elena, guiando la suya. El tango, Isa, no seguía con el cuerpo, seguía con el alma. Tienes que sentir la tristeza de la música para poder bailar su alegría. Los músicos, contagiados por la inesperada tensión del baile, comenzaron a tocar con una nueva intensidad. Bandoneón ya no suspiraba. Ahora lloraba con una pasión desgarradora. El violín no lamentaba. Gritaba con notas agudas y penetrantes. El tango había dejado de ser una pieza de fondo para una broma cruel. Se estaba convirtiendo en un duelo. El público, antes un mero espectador, ahora estaba fascinado, inclinado hacia adelante. Nadie reía,
Los abanicos se cerraban de golpe. Las copas de champán quedaban olvidadas. Todo el lujo de aquel palacio, toda la riqueza acumulada, quedaba reducido a una única escena. Una empleada anónima, con el pelo suelto y una mirada de fuego, desafiando al millonario más poderoso de Madrid con la pureza de su baile. Alejandro, sintiendo que perdía el control, se volvió más agresivo. Intentó una sacada, un movimiento en el que el hombre desplaza la pierna de la mujer. Era un paso de dominio, de invasión. Pero Isabela, en lugar de dejarse desplazar, respondió con un sutil contramovimiento, un gancho casi imperceptible, enganchando su pierna brevemente alrededor de la de él. Fue un gesto fugaz, elegante, pero en el lenguaje del tango fue una declaración de guerra. Fue ella diciendo, «No me dominas, bailamos juntos o no bailamos». El shock recorrió el cuerpo de Alejandro. Era un bailarín competente. Había tomado clases durante años como parte de su educación de élite. Pero esto era diferente. Ella no estaba siguiendo las reglas. Estaba dialogando con la música de una forma que él nunca había conocido. «¿Quién eres?», volvió a preguntar, esta vez sin disimular su desconcierto. Por primera vez, Isabela le sostuvo la mirada y habló. Su voz un susurro que solo él pudo oír por encima de la música. «Soy alguien que entiende que el tango no es un juego de poder, señor Alcázar. Es una conversación sobre la vida». La orquesta, como si hubiera escuchado sus palabras, se lanzó a la parte más intensa de la pieza. El ritmo se aceleró. Alejandro, en un último intento desesperado por reafirmar su autoridad, la impulsó hacia una serie de giros vertiginosos. Esperaba agotarla, desorientarla. Fue su mayor error. Liberada en el giro, Isabela floreció. Su cuerpo se convirtió en un torbellino de gracia y precisión. Su falda sencilla giraba como el ala oscura de un pájaro. Sus brazos, antes contenidos, se abrían y cerraban con una expresividad dramática. El público murmuró con asombro. «Dios mío», susurró una dama con un abanico rojo. «Ella no solo baila, ella es el tango». Y entonces sucedió lo impensable. En el clímax de la música, al salir de un giro, Isabela no esperó su guía. Dio un paso adelante, firme y decidido, obligando a Alejandro a retroceder. Fue un cambio de roles sutil, casi imperceptible para los no iniciados, pero devastador en su significado. Ella ya no seguía, ahora ella conducía. Un aplauso aislado, atronador, estalló desde el fondo del salón. Nadie se atrevió a secundarlo de inmediato, pero el eco de esas palmas rompió el aire cargado de tensión. Alejandro endureció el gesto, su mandíbula apretada como la de un animal acorralado. La humillación, esa emoción que tanto disfrutaba infligir, comenzaba a recorrer sus propias venas, un veneno frío y paralizante. La música ardía, los violines se desgarraban, el piano golpeaba como un trueno, y el bandoneón lloraba como si el alma se le quebrara por dentro. El público, arrastrado por una emoción que ya no podían contener, comenzó a levantarse de sus asientos. Lo que había empezado como una burla cruel se había transformado en un ritual sagrado, y todos, desde la duquesa más anciana hasta el camarero más joven, entendieron que estaban presenciando algo irrepetible. Estaban presenciando la resurrección de un arte que creían perdido, en el cuerpo de la mujer más inesperada. El último acorde del bandoneón se estiró en el aire, una nota larga y vibrante como un hilo de plata que nadie quería soltar. Luego, el silencio, absoluto. Isabela permaneció inmóvil, la espalda arqueada en la pose final,
el pecho subiendo y bajando con la respiración agitada, el rostro encendido por el esfuerzo y la emoción. Alejandro la sostenía aún, pero su agarre era flojo. Sus manos temblaban visiblemente. La máscara de arrogancia se había desmoronado por completo, dejando al descubierto a un hombre pálido, desconcertado, empequeñecido por el talento monumental que acababa de presenciar. El público no aplaudió de inmediato. Estaban demasiado impactados, procesando el milagro. El eco del tango todavía vibraba en el aire, en los huesos de cada invitado. Nadie sabía cómo romper ese instante sagrado. Hasta que un solitario aplauso retumbó desde el fondo del salón, fuerte, decidido, reverencial. Un hombre mayor, de cabello completamente blanco y un traje oscuro de corte impecable, estaba de pie, golpeando sus manos con una emoción que le empañaba los ojos. Era Mateo Vargas, el crítico de danza más respetado de España, ahora retirado, un hombre cuya opinión podía consagrar o destruir una carrera. Su aplauso fue la señal. Lo siguió otro, y en segundos el palacio entero se puso en pie y estalló en una ovación atronadora. No era el aplauso cortés de un evento social, era un rugido, un torrente de admiración, de respeto, de emoción pura. La gente gritaba ¡brava! Algunos lloraban sin entender por qué. La empleada anónima, el objeto de burla, había conquistado cada corazón en aquella sala. Isabela bajó la mirada, abrumada, mientras aceptaba aquel reconocimiento que nunca había buscado. Pero Alejandro estaba petrificado. Sus mejillas ardían de vergüenza. La ovación no era para él, y esa verdad lo desgarraba por dentro. Se sentía como un impostor en su propia fiesta. En medio del estruendo, la voz de Mateo Vargas se alzó, clara y fuerte, acallando las palmas. «Esa mujer no es una desconocida». El salón enmudeció al instante. Las manos se detuvieron. Las respiraciones se congelaron. Todos se giraron hacia el anciano crítico, que avanzaba lentamente hacia el centro de la pista de baile. Su mirada estaba clavada en Isabela, y sus labios temblaron antes de pronunciar las siguientes palabras que cayeron como una revelación. Ella es la hija. Es la hija de Elena Reyes, de La Llama Reyes. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El nombre era una leyenda, un mito. Elena La Llama Reyes, la bailarina de tango que había incendiado los escenarios de Buenos Aires y París hacía 20 años. Un artista de un talento tan puro y una pasión tan feroz que se había consumido a sí misma, desapareciendo de la vida pública en la cima de su carrera. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas al escuchar el nombre de su madre, el nombre que era su orgullo y su herida. Nunca había querido cargar con ese apellido frente a extraños, pero ya no había forma de ocultarlo. Mateo Vargas llegó frente a ella, sus ojos brillando de emoción. «Lo reconocí en tus giros, niña, en la forma en que usas tus brazos, en el fuego de tu mirada. Bailas igual que tu madre, con el mismo corazón puro y salvaje». La sala estalló en un murmullo aún mayor, una mezcla de asombro y emoción. Isabela, con la voz quebrada, apenas alcanzó a susurrar, para que todos la oyeran. «Sí, soy su hija». El secreto había sido revelado, y con él la noche se fracturó para siempre. Parte 3. Las cenizas de la soberbia. El murmullo del público era ahora un torrente de excitación y incredulidad. ¿La hija de Elena Reyes? Imposible, ella murió hace más de una década.
Recuerdo haberla visto en el Théâtre du Châtelet. Fue la mejor noche de mi vida. La historia se propagaba por el salón como un reguero de pólvora, reescribiendo la narrativa de la noche. La broma cruel de Alejandro Alcázar se había transformado en el descubrimiento de un tesoro perdido. Javier tragó saliva. El apellido resonaba en su mente. Recordaba vagamente las historias que su padre contaba sobre una bailarina legendaria que había cautivado a toda una generación. Jamás habría imaginado que la mujer que servía copas en su palacio, la mujer que él había intentado pisotear, tuviera esa sangre en las venas. Isabela permanecía de pie, vulnerable bajo el peso de 1000 miradas, sin saber si debía huir o resistir. El pasado, ese fantasma que había mantenido encerrado bajo llave, acababa de derribar la puerta. El crítico, Mateo Vargas, continuó, su voz embargada por la emoción. Tu madre fue una leyenda, la más grande. Nadie tenía su fuego, y ahora, después de tantos años, lo veo en ti. Es un milagro. Isabela bajó la mirada, conteniendo un sollozo. Mi madre murió cuando yo tenía 15 años, susurró, su voz ahora audible en el silencio reverencial. La enfermedad la consumió en silencio, lejos de los escenarios, lejos de la gloria. Murió en un pequeño apartamento de alquiler, cuidada solo por mí. Un murmullo de indignación y tristeza recorrió la sala. Después de su muerte, continuó, su voz ganando una fuerza temblorosa, busqué a mi padre, un hombre poderoso que nunca quiso reconocerme. Para él, yo era solo el error de una noche apasionada con un artista. Me cerró la puerta en la cara y me advirtió que nunca usara su apellido. La crueldad de la revelación dejó a todos helados. Así que crecí sola, con la memoria de mi madre como única guía. Y aunque tenía el baile en la sangre, lo abandoné. No soportaba escuchar un bandoneón sin sentir que me ahogaba en su ausencia. Terminé buscando trabajo donde pude y aquí encontré este lugar. Ser invisible, ser una empleada, era mi forma de sobrevivir. Y mi forma de ocultar quién era, de no tener que enfrentarme a su leyenda. La sala estaba muda. Nadie se atrevía a romper la confesión. Alejandro, sintiendo que la atención se le escapaba por completo, que su figura se volvía insignificante, intervino con una voz cargada de un veneno que ya no podía ocultar. ¿Entonces decidiste esconderte detrás de un uniforme? ¡Qué desperdicio! ¿Qué sentido tiene tener un don si lo entierras bajo la autocompasión? Isabela lo miró, y por primera vez sus ojos no mostraron dolor ni rabia, sino una calma helada, casi clínica. No era autocompasión, señor Alcázar. Era luto, algo que dudo que usted pueda comprender. Bailar era revivir su muerte cada noche. Por eso callé. Por eso me escondí. Mateo Vargas apoyó una mano temblorosa en el hombro de Isabela. Y sin embargo, esta noche la has traído de vuelta. Tu madre está aquí, en cada paso que has dado. Las lágrimas finalmente se deslizaron por el rostro de Isabela, pero no eran de tristeza, Eran de liberación. el público entero contenía el aliento, testigos de una catarsis que trascendía el lujo y la frivolidad del entorno. Alejandro, sin embargo, no podía soportarlo. La noche estaba diseñada para ser su coronación, y en su lugar se había convertido en la de ella. «¡Basta de este teatro sentimental!», exclamó, alzando la voz. «No se dejen engañar por un apellido olvidado y una historia lacrimógena. Puede que esta mujer sepa mover los pies. ¿Y qué? Sigue siendo una empleada que sirve copas en mi casa». El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, granítico. Los invitados se miraron entre sí, incómodos.
El tono de Alejandro, lejos de imponer respeto, sonaba desesperado, patético. Una dama de cabello plateado, una duquesa cuya opinión era ley en los círculos sociales de Madrid, lo observó con una dureza glacial. «Controle su lenguaje, señor Alcázar. Lo que hemos visto esta noche no ha sido un simple movimiento de pies. Ha sido arte. Y usted lo ha profanado». Los murmullos de desaprobación se intensificaron. Alejandro apretó los puños. Se giró hacia Isabela, su rostro una máscara de rabia. «¿Y tú? ¿Acaso disfrutas de esto? ¿Disfrutas viéndome en ridículo?» Isabela lo miró sin bajar la cabeza. La temblorosa muchacha de la bandeja había desaparecido para siempre. En su lugar había una mujer erguida, con la dignidad de una reina. «Yo no busqué humillarlo, Alejandro. Solo acepté su reto. Usted mismo me arrastró al centro de este salón». «Es verdad», dijo una voz entre el público. Todos lo oímos. El color se esfumó del rostro de Alejandro. Nunca en su vida alguien lo había enfrentado así. «Esto es absurdo», bramó. «No», respondió Isabela, su voz serena. «No es absurdo. Soy la hija de una madre que me enseñó a bailar con el corazón. Y aunque lo oculté durante años por el dolor, esta noche, gracias a su crueldad, lo he vuelto a encontrar». Un aplauso espontáneo volvió a recorrer la sala. Un rugido colectivo que selló la derrota de Alejandro. Se vio rodeado por una ovación que no le pertenecía. Una celebración de la autenticidad que él tanto se esforzaba por imitar. Y en ese instante, comprendió algo que lo atravesó como un cuchillo de hielo. La humillación ya no era de Isabela, era toda suya. Y era absoluta. La fiesta murió. Los invitados se marcharon en un murmullo de comentarios y miradas de reojo, dejando a Alejandro solo en la inmensidad de su salón dorado. La orquesta había recogido sus instrumentos, los camareros limpiaban las copas abandonadas, el palacio, que antes bullía de vida, ahora se sentía como un mausoleo. La humillación era una enfermedad física, le quemaba el estómago, le oprimía el pecho. Había pasado toda la noche en su despacho, bebiendo un whisky tras otro, pero el alcohol no lograba apagar el fuego de su vergüenza. Por primera vez en su vida, había perdido el control de la narrativa. Se había convertido en el villano de un cuento de hadas que él no había escrito. Su primera reacción, la que le dictaban años de instinto depredador, fue la rabia, la venganza. A las 3 de la mañana llamó a su jefe de seguridad. «Quiero que averigües todo sobre esa mujer, sobre Isabela Reyes. Todo. Dónde vive, con quién habla, si tiene deudas, si tiene algún secreto. Quiero algo que pueda usar». Pero mientras daba la orden, una parte de él se sintió sucia. La imagen de Isabela, de pie, digna, enfrentándolo, se repetía en su mente. La forma en que su baile había transformado el dolor en belleza. Era algo que su dinero no podía comprar, ni su poder podía destruir. Se pasó la noche en un duermevela, atrapado entre el deseo de aplastarla y una extraña y naciente admiración. A la mañana siguiente su mayordomo le anunció una visita inesperada. Era Mateo Vargas, el crítico de danza. Alejandro lo recibió en su biblioteca. Un espacio solemne con olor a cuero y a libros antiguos que nunca había leído. Esperaba un sermón, una reprimenda. En su lugar, el anciano lo miró con una expresión de melancolía. «No he venido a juzgarlo, señor Alcázar», dijo Mateo, su voz suave. «He venido a contarle una historia. La historia de Elena Reyes». Durante la siguiente hora, el crítico le habló de La llama, de su talento salvaje,
de su negativa a comercializar su arte. Le contó cómo se había enamorado de un hombre poderoso que le prometió el mundo, pero que la abandonó cuando supo que estaba embarazada. Le habló de su lucha por criar a su hija sola, de su enfermedad y de su última petición a su hija, que nunca dejara que el mundo del espectáculo, con su crueldad y su superficialidad, le robara la alegría pura de bailar. Isabela no se escondía de la vergüenza, joven, concluyó Mateo. Se escondía para proteger el último regalo sagrado que le dejó su madre. Y anoche, usted con su crueldad la obligó a romper esa promesa. Pero en lugar de destruirla, la ha liberado. Las palabras del anciano terminaron de demoler las últimas defensas de Alejandro. Por primera vez, vio su propio acto no como un error social, sino como una profanación. Canceló la investigación sobre Isabela, pasó el resto del día en silencio, confrontando al hombre que veía en el espejo. El niño de Vallecas que tanto había luchado por escapar de la humillación se había convertido en un maestro de ella. El ciclo era perfecto y nauseabundo. Parte 4. El primer paso de un nuevo tango. Al atardecer, tomó una decisión. No llamó. No envió un coche. Condujo él mismo su coche menos ostentoso hasta un barrio modesto en el otro extremo de la ciudad, una dirección que había obtenido de los registros de empleados del hotel. Encontró a Isabela saliendo de un pequeño edificio de apartamentos con 2 bolsas de la compra. Vestía unos vaqueros y una sencilla camiseta. Sin el uniforme, sin la tensión de la noche anterior, parecía más joven, casi frágil. Se acercó a ella lentamente. Isabela, al verlo, se tensó, su cuerpo preparándose para otro ataque. «¿Qué hace aquí, señor Alcázar?», preguntó, su voz fría. Alejandro se detuvo a una distancia respetuosa. No había arrogancia en su postura, solo un cansancio profundo. «He venido a disculparme», dijo, y las palabras le sonaron extrañas, poco familiares. «No hay excusa para lo que hice. Fue un acto de una crueldad imperdonable. Nació de mi propia estupidez y de mi propia inseguridad, y lo lamento, profundamente». Isabela lo observó en silencio, escrutando su rostro en busca de alguna señal de engaño. «Anoche no solo lo humillé a usted», continuó él, mirando al suelo. «Humillé la memoria de su madre, y profané algo que para usted era sagrado. No espero que me perdone, pero necesito que sepa que lo entiendo. Al menos, empiezo a entenderlo». Ella no dijo nada. El silencio se alargó. «La propuesta de matrimonio fue una farsa, una broma terrible», dijo Alejandro, levantando la vista. «Y queda disuelta, por supuesto. Pero quiero hacerle una propuesta real». Isabela arqueó una ceja desconfiada. «Anoche, Mateo Vargas me contó la historia de su madre, de su arte, de su lucha. Un legado así no merece morir en el olvido o ser recordado solo en círculos de críticos ancianos». Hizo una pausa, tomando aire. «Quiero crear una fundación, la Fundación Elena Reyes, con el único propósito de encontrar, becar y formar a jóvenes bailarines de tango de entornos desfavorecidos, aquellos que tienen el talento, pero no los medios. Quiero construir un espacio donde el arte no sea un lujo, sino una oportunidad». Los ojos de Isabela se abrieron de par en par, sorprendida. «Yo pondré todo el dinero. Los recursos son ilimitados, pero el dinero no tiene alma. El proyecto necesita un alma». La miró directamente a los ojos. «Y por eso estoy aquí. No quiero que trabaje para mí, quiero que usted la dirija, que sea la presidenta, que modele la fundación a su imagen, que devuelva al mundo el verdadero legado de su madre, la pasión, la dignidad y el arte por encima de todo». La oferta la dejó sin palabras. Vio la sinceridad en los ojos de Alejandro, una sinceridad cruda,
nacida de la vergüenza. Era una oferta que podía cambiar su vida y la de muchos otros, pero la herida era profunda. Confiar en él, volver al mundo del que había huido, era un paso aterrador. «Yo no lo sé», dijo finalmente, su voz un susurro. «Aprecio la oferta. Es más de lo que jamás habría imaginado. Pero el tango y yo tenemos una historia complicada. Volver a él de esa manera...» «No tiene que decidirlo ahora», la interrumpió él suavemente. «Tómese su tiempo. Piénselo. La oferta no caduca. Estará esperando si decide aceptarla». Se metió la mano en el bolsillo, sacó una tarjeta de visita con su número personal y se la ofreció. «Cuando esté lista, si es que algún día lo está, llámeme». Isabela dudó un segundo y luego, lentamente, tomó la tarjeta. Sus dedos se rozaron, un contacto eléctrico muy diferente al de la noche anterior. Sin decir nada más, Alejandro se dio la vuelta y caminó hacia su coche, dejándola sola en la acera con el peso de una decisión que podría redefinir su vida. El final de la historia no se escribió esa noche, en el lujo de un palacio, sino en la incertidumbre de aquel atardecer en un barrio obrero. Alejandro Alcázar había dado el primer paso de un nuevo tango, un paso de humildad y de reparación. Pero el tango, como le había enseñado Isabela, se baila en pareja. Ahora le tocaba a ella decidir si estaba dispuesta a darle una segunda oportunidad, no al hombre, sino a la música que corría por sus venas. El telón había caído, pero la obra de sus vidas apenas acababa de comenzar.